Mi esposo Romeo patrocinó a una estudiante pobre. Aprovechando que yo no estaba en casa, ella se coló. Se puso el pijama de mi esposo y lo publicó en Facebook. El pijama de mi hermanito mayor es tan cómodo, mientras me provocaba de varias maneras, pero no tenía miedo en absoluto. En solo unas pocas rondas, la derroté por completo, dejándola totalmente humillada. Capítulo 1. Tarde en la noche. Me levanté a beber un poco de agua y no pude volver a dormir. Mi esposo dormía profundamente, y no quería molestarlo, así que abrí Facebook para pasar el tiempo. Cuanto más navegaba, más sueño me daba, pero justo cuando estaba a punto de dejar el teléfono y volver a la cama, me encontré con una publicación que me despertó por completo. En la foto, una chica llevaba un pijama de hombre negro, dejando ver ligeramente su clavícula, con una mirada borrosa y seductora. Esa chica era la misma estudiante a la que mi esposo había estado patrocinando, aunque nunca la había conocido. Mi esposo me había mostrado un video de ella antes. En la foto, ya no lucía su apariencia simple habitual, pero la reconocí al instante. El fondo de la foto era inconfundiblemente mi dormitorio, y ese pijama que llevaba, lo reconocí inmediatamente porque yo misma lo había comprado para mi esposo. Luego leí el pie de foto: el pijama de mi hermanito mayor es tan cómodo, y un escalofrío recorrió mi espalda. Había algunos comentarios debajo de su publicación. Hice clic en ellos y encontré algo bastante interesante. Alguien comentó que, ¿ya se cumplió tu deseo? Ella respondió, aún no, pero está cerca. Aunque la conversación no era explícita, sabía que ese deseo tenía algo que ver con mi esposo. Para entonces, ya estaba completamente despierta. Miré a mi esposo durmiendo a mi lado y le di una bofetada fuerte en la cara. Él se despertó aturdido, entrecerrando los ojos y preguntándome, ¿qué pasa, cariño? Le tiré mi teléfono a la cara. Mira por ti mismo. Mi esposo se frotó los ojos, miró el teléfono, y su rostro inmediatamente mostró una expresión de sorpresa. ¿Qué demonios? ¿Qué pasa con Lucía? ¿Por qué está usando mi pijama y publicando fotos así? Crucé los brazos y lo miré con disgusto. Tú dime, ¿cómo debería saberlo yo? Él se rascó la cabeza, tratando de recordar. Espera, creo que ya sé, cariño. ¿Recuerdas el mes pasado cuando ella dijo que no tenía dónde quedarse? Fuiste lo suficientemente amable como para dejarla quedarse en nuestra casa por una noche. Probablemente tomó la foto entonces. De repente lo recordé todo. Esa noche, mi esposo y yo habíamos salido, y no regresamos a casa. Ella llamó diciendo que no tenía dónde quedarse. Sentí pena por ella, una pobre estudiante sin nadie que la ayudara, así que le permití quedarse en nuestra casa por una noche. Nunca pensé que estaba invitando a un lobo a mi hogar. Pensar en ella usando el pijama de mi esposo, acostándose en nuestra cama, me daba náuseas. Capítulo 2. Después de este incidente, mi esposo expresó un fuerte disgusto hacia Lucía. Agarró su teléfono y la llamó. Lucía, ¿qué estás intentando hacer? Te patrociné para que estudiaras porque tu padre me ayudó antes, pero eso no significa que tenga algún interés en ti. No pienses en cosas que no te pertenecen. Si sigues haciendo cosas inapropiadas como esta, no me culpes por cortar los lazos. Cuando mi esposo era niño, fue secuestrado por traficantes, y fue el padre de Lucía quien lo salvó. Durante todos estos años, no ha dejado de ayudar a la familia de Lucía. El teléfono estaba en altavoz, así que escuché la respuesta lastimera de Lucía. Lo siento, hermanito, es culpa mía. ¿Tu novia se molestó? Borraré la publicación de inmediato. No quiero causarte problemas. Con solo esas pocas palabras, llegué a una conclusión. Lucía era una pretenciosa coqueta, y de las que saben bien lo que hacen. Mi esposo le respondió con impaciencia, no es mi novia, es mi esposa. Ya estamos casados, y con este tipo de comportamiento, no solo es ella quien está molesta, yo estoy aún más molesto. Ella es mi tesoro, y no soporto verla enojada. ¿Quién te crees que eres para molestarla? Tienes un minuto para borrar la publicación o asumirás las consecuencias. Ella se disculpó de inmediato y efectivamente borró la foto en un minuto. Miré a mi esposo con admiración. No es de extrañar que lo haya elegido. Siempre se mantiene completamente lúcido en situaciones como esta. Al día siguiente, los padres de Lucía nos llamaron para disculparse e invitaron a cenar. Al principio, pensé que sus padres eran bastante razonables, pero lo que ocurrió después me dejó completamente sorprendida. Capítulo 3. Antes de la cena, me arreglé con mucho cuidado. Me puse un traje de Chanel, llevaba un bolso de Hermès y me maquillé a la perfección. Cuando mi esposo me vio, me dio varios besos emocionados, y tuve que apartarlo. Me vestí así para hacer que Lucía se sintiera inferior y se retirara. ¿Entiendes? Si me arruinaba el maquillaje con esos besos, todo mi esfuerzo habría sido en vano. Mi esposo nos llevó en coche al hotel, donde la familia de Lucía ya había llegado.
Tan pronto como entramos, la vi inmediatamente. Para ser justos, no era fea. Simplemente no sabía cómo vestirse, lo que la hacía lucir algo desaliñada. Cuando me vio, su primera reacción fue examinarme de arriba a abajo, especialmente mi bolso de Hermès y el collar de trébol en mi cuello. Era como si no pudiera dejar de mirarlos. Unos segundos después, apartó la mirada y sonrió a mi esposo. Hermano mayor, ya has llegado. Ni siquiera se molestó en saludar, lo que me hizo difícil creer que no lo hizo a propósito. Un truco tan barato, por supuesto. Mi esposo lo notó de inmediato. Rápidamente me presentó. Déjame presentarte a mi esposa, Olivia. Lucía se quedó paralizada por un momento. Luego sonrió y me saludó. Hola, hermana, un placer conocerte. Mi esposo la corrigió con impaciencia. Ella es mi esposa. Deberías llamarla cuñada. Lucía titubeó. Su sonrisa se volvió incómoda. Solo pensé que llamarla hermana sonaría más íntimo. No la llames hermana. Mi esposa es la más joven de su familia y no está acostumbrada a que la llamen así. El ambiente se volvió un poco tenso, y la sonrisa incómoda de Lucía mostraba que no sabía cómo responder. Sus padres intervinieron rápidamente para aliviar la situación. Lucía, llamarla cuñada es en realidad más respetuoso. No digas cosas sin sentido. Tan pronto como nos sentamos, los padres de Lucía nos saludaron. Venga, siéntense. Mi esposo y yo tomamos asiento. Pero Lucía inmediatamente se levantó y se sentó junto a mi esposo. Tomó un camarón y se lo ofreció, diciendo, hermano, prueba este plato. Es tan delicioso. ¿Recuerdas cuando estabas en nuestra casa y mi papá te hizo camarones? Te encantaron en ese entonces. Incluso me dijiste que, cuando crecieras, te casarías conmigo. ¿Te acuerdas de eso? Mientras hablaba, me lanzó una mirada desafiante. Sabía que estaba intentando provocarme a propósito con esos insignificantes recuerdos de la infancia. ¿Acaso cree que estoy muerta o algo así? Estaba a punto de contraatacar, pero mi esposo habló primero. Con calma apartó el plato y le dijo fríamente a Lucía, si no me equivoco, nunca dije algo así. Y aunque lo hubiera dicho, ¿cuál es tu propósito al mencionarlo frente a mi esposa? Mira cómo lo manejó. Lo hizo tan bien que ni siquiera tuve oportunidad de responder. Lucía tragó su resentimiento y forzó una sonrisa, explicando, no, solo estaba bromeando contigo, hermano. Luego me miró. Por cierto, hace unos días me encontré con alguien que conozco, y cuando empezamos a hablar, descubrí que era tu exnovio. Eric dijo que casi te casas con él en su momento. Ay, qué pena, ¿no? Me miró con aire triunfal, pero yo la ignoré y me concentré en mi esposo. Este celoso siempre ha estado molesto por mi relación pasada. Finalmente lo había superado, pero Lucía tuvo que sacarlo de nuevo. Lucía no tenía idea de la tormenta que estaba a punto de desatar en él. Capítulo 4. Paf. Mi esposo golpeó los palillos con fuerza sobre la mesa, con el rostro sombrío, y le preguntó a Lucía, ¿y qué? ¿Te parece una lástima? ¿Por qué no vas tú a casarte con él y arreglas tu arrepentimiento? Así no te sentirías tan mal. Yo miraba tranquilamente a Lucía, como si nada de esto tuviera que ver conmigo. Por un momento, Lucía pareció asustada. Su rostro se puso pálido, mordió su labio delicadamente, con los ojos llenos de lágrimas, y explicó con cautela, no quise decir eso. Solo estaba hablando sin pensar. Mi esposo soltó una risa fría y desdeñosa. ¿Quién habla del exnovio de otra persona así? Hoy confío incondicionalmente en mi esposa, pero si fuera otra persona, ¿no habrías provocado una pelea en casa con tus palabras? ¿Qué intenciones tienes exactamente? ¿O es que te gusta ese tal Eric? Lucía sacudió la cabeza desesperadamente. No, ¿cómo podría gustarme él? Mi esposo la miró de arriba a abajo con desdén. Al menos tienes algo de conciencia. Después de todo, Eric ha conocido a una mujer como mi esposa. ¿Cómo podría interesarse en ti? Con una expresión de desprecio, mi esposo dejó a Lucía sin palabras. No pude evitar sentir ganas de reír, pero pensé que sería demasiado cruel. Así que me aguanté, pero sinceramente, no sentí que ella fuera inocente en absoluto. Podría haberse mantenido al margen, pero en lugar de eso, decidió provocarme y mencionar a Eric. Ella se lo buscó, ¿verdad? Sus padres habían estado observando todo el tiempo, viendo cómo mi esposo se burlaba de su hija. Se veían algo incómodos, pero no sabían cómo intervenir para defenderla. Al ver que mi esposo ya había desahogado lo suficiente, le di una ligera palmadita en la mano y le dije juguetonamente, «Está bien, cariño, ya no te enojes». Mi esposo me miró con una expresión de disculpa. «Lo siento, realmente no sabía que ella haría esto». Si no te sientes cómoda, nos vamos. Te llevo a otro lugar a comer. Tan pronto como los padres de Lucía escucharon que mi esposo planeaba llevarme, ya no pudieron quedarse tranquilos. El padre de Lucía,
Hudson se levantó, se acercó a ella y le dio una bofetada en la cara. ¿Qué te pasa? Si no sabes hablar, no digas nada, haciendo enojar a tu hermano y a tu cuñada. Ya verás si no te mato. Dicho esto, le dio 2 bofetadas más, y su rostro pálido se enlojeció instantáneamente por los golpes. Me quedé impactada. Mi esposo me abrazó, observando la escena con una expresión tranquila, como si estuviera viendo un espectáculo, sin ninguna intención de intervenir. Lucía se cubrió la cara. Las lágrimas le caían, pero no se atrevió a llorar en voz alta. Hudson no parecía pensar que había sido demasiado duro. No mostró ninguna compasión por ella y siguió tratando de agradar a mi esposo. Romeo, tu hermana no sabe comportarse y te hizo enojar. Ya le he dado una lección. No te lo tomes a mal. Capítulo 5. Pero mi esposo no estaba dispuesto a darles ninguna ventaja. Con calma, tomó algo de comida y la puso en mi plato, y dijo despreocupadamente, tío, no tiene que disculparse conmigo. Lucía no me ofendió a mí, ofendió a mi esposa. Y por favor, recuerde, mi esposa es mi tesoro. Quien la molesta, me molesta a mí. Mi esposa tiene buen carácter y no le gusta hacer un drama, pero yo no soy así. Si Lucía se disculpara sinceramente con mi esposa y promete no volver a cometer el mismo error, podría considerar dejarlo aquí. De lo contrario, esbozó una pequeña sonrisa, pero detrás de ella había una clara amenaza. La familia de Lucía quedó visiblemente conmocionada, asintiendo repetidamente. Bajo la presión, Lucía me pidió disculpas con cara de lástima. Lo siento, cuñada. Soy joven y no sabía lo que hacía. Por favor, no me lo tengas en cuenta. Sonreí y respondí, no pasa nada, hermanita. Solo asegúrate de no ponerte la ropa de mi esposo la próxima vez que estés en nuestra casa. Después de todo, mi esposo tiene un poco de obsesión por la limpieza. Esa prenda era bastante cara, y la quemó esa misma noche, diciendo que estaba demasiado sucia. La verdad, no sé qué hacer con él. Lucía se quedó allí, con el rostro pálido, tambaleándose como si fuera a desmayarse. Viendo que yo estaba satisfecha, mi esposo añadió, está bien, tu cuñada es generosa y no tiene ganas de guardar rencores contigo. Lucía dejó de llorar, levantando lentamente sus ojos llorosos, con un aspecto de lástima, y susurró, está bien, hermano, no me atreveré a hacerlo de nuevo. Solo entonces cambió la expresión de mi esposo. Seguimos comiendo, aunque la tensión entre nosotros seguía presente. Lucía seguía sollozando en silencio mientras comía, pero mi esposo no le prestó ni una mirada. Cuando la comida estaba por terminar, Hudson sintió que era el momento adecuado y comenzó con cautela. Romeo, ya ves, mi esposa y yo llevamos un tiempo aquí, y estar tanto tiempo en un hotel no es lo ideal, ¿verdad? ¿Qué tal si compramos un departamento aquí? ¿Qué te parece? La madre de Lucía rápidamente intervino. Sí, Romeo, quedarse en un hotel no es tan conveniente como vivir en casa. Sentía curiosidad. ¿Por qué estaban discutiendo la compra de un departamento con mi esposo? Luego lo miré y vi la expresión de desdén en su rostro. Lo entendí al instante. Querían que él comprara el departamento. Al darme cuenta de esto, me sentí llena de desagrado. A lo largo de los años, mi esposo ya había gastado una cantidad considerable de dinero en su familia para pagar el favor de salvarle la vida. La matrícula de Lucía ni siquiera vale la pena mencionarla. La casa en su ciudad natal también la compró mi esposo. Hudson tiene un problema con el juego, y a lo largo de los años ha perdido bastante dinero. Cada vez, mi esposo fue quien cubrió sus deudas. Nunca imaginé que su apetito crecería tanto que llegarían a esperar que mi esposo les comprara un departamento en Beijing. Pensé que mi esposo rechazaría la propuesta, pero para mi sorpresa, soltó una leve risa y aceptó. Claro, tío, voy a investigar algunos desarrollos y les compraré un departamento. Gracias, Romeo, eres un buen chico. La familia de Lucía inmediatamente mostró su gratitud. Lucía incluso me lanzó una mirada provocativa y desafiante. Miré a mi esposo, confundida. ¿Realmente pensaba comprarles un departamento? Al sentir mi mirada, mi esposo me dio una mirada tranquilizadora, indicándose que confiara en él. Además, en sus ojos había una sonrisa maliciosa. Conocía demasiado bien esa sonrisa. Cada vez que planeaba engañar a alguien, sonreía de esa manera. Así que lo entendí de inmediato. Planeaba engañar a la familia Son. Mirando las caras llenas de esperanza de la familia Son, de repente sentí un poco de lástima por ellos, sabiendo que estaban a punto de caer en la trampa de mi esposo. Capítulo 6. Después de la cena, el camarero se dio cuenta. Vi a Hudson haciendo señas al camarero para que llevara la cuenta a mi esposo. Me quedé sin palabras por un momento. Dijeron que nos invitaban, pero ni siquiera querían pagar la comida. Lo que no sabían era que este restaurante pertenecía a mi papá. Le hice una señal al camarero, y ella lo entendió de inmediato, quedándose firmemente frente a Hudson sin moverse.
Hudson estaba a punto de pedirle ayuda a mi esposo, pero hablé justo a tiempo para interrumpirlo. Cariño, estoy un poco cansada. Vámonos a casa. Mi esposo me miró con una sonrisa afectuosa y me tocó la nariz juguetonamente. Ya estás cansada, pequeña traviesa, te llevaré a casa en brazos. Delante de todos, mi esposo me levantó en brazos. Al girarnos para irnos, vi el rostro de Lucía, lleno de celos y frustración, como si le hubiera robado algo que le pertenecía. Pero este era mi esposo. Después de todo, estaba destinada a quedarse allí, sin poder hacer nada. Una vez en el coche, le dije a mi esposo, ¿viste la expresión de Lucía? Parecía que le acababa de robar miles de millones. Prácticamente me estaba lanzando cuchillos con la mirada. Mi esposo me besó en la mejilla, me acarició el cabello y me abrazó. Ella no es nada. Déjala brincar un poco más. Ya me encargaré de ella y su familia cuando llegue el momento. Estaba un poco confundida. Cariño, ¿qué quieres decir? ¿No son sus padres tus salvadores? ¿Y no dijiste que les comprarías ese departamento? ¿Por qué hablas ahora de ajustar cuentas? Mi esposo explicó pacientemente. Para ser honesto, he sospechado durante años que Hudson podría haber sido cómplice en mi secuestro. De lo contrario, no entiendo cómo pudo rescatarme tan fácilmente. Pero como no tenía pruebas y no quería culpar injustamente a mis supuestos salvadores, nunca investigué a fondo. Sin embargo, ayer le pedí a mi asistente que investigara de nuevo y descubrí que Hudson tiene parentesco con los traficantes. Aún no he reunido suficientes pruebas, así que prometí lo de departamento para ganar tiempo. Todo cobró sentido para mí. Ahora lo entiendo. No te preocupes, cariño. Definitivamente te ayudaré a seguir con el teatro. Él acarició suavemente la palma de mi mano. No necesitas hacer nada para ayudarme. Si alguna vez te sientes maltratada, solo dímelo y me encargaré de ellos para siempre. No tienes idea. Cuando mencionó a Eric hoy, quise coserle la boca. Me apresuré a tranquilizarlo. No te precipites. Si ellos sospechan algo, será más difícil manejarlos. Sigamos fingiendo por ahora, y cuando tengamos las pruebas, daremos el golpe. No tienes que preocuparte por Eric. Ahora solo tengo espacio para ti en mi corazón. Él parecía satisfecho con eso, y mientras me acurrucaba en su pecho, sentí una profunda sensación de seguridad. Al día siguiente en el trabajo, escuché que teníamos un nuevo pasante en la empresa. Mis colegas mencionan que el nuevo era un pariente del gerente y que venía a nuestro departamento para hacer una pasantía. Me quedé confundida. A mi papá le disgusta el nepotismo. ¿Cómo se atrevería el gerente a meter a alguien con palancas justo delante de él? Oh, claro, trabajo en la empresa de mi papá, para prepararme para asumir el control en el futuro. Mi papá insistió en que empezara desde abajo. Por eso nadie conoce mi verdadera identidad, y mis colegas discuten libremente lo que quieren frente a mí. Mientras pensaba en esto, el nuevo pasante se acercó, y para mi sorpresa, era Lucía. ¿Ella es pariente del gerente? Capítulo 7. Lucía se acercó con una expresión de satisfacción, y el líder del equipo la seguía detrás, agachando la cabeza como un sirviente. Mis colegas en los escritorios cercanos susurraban, no creo que solo sea una pariente del gerente. Probablemente sea la hija del propietario de la empresa. Mira cómo el líder del equipo la adula. Exactamente. Mejor no ofender a esta Lucía en el futuro. Escuchaba su conversación cuando Lucía llegó a mi escritorio y nos saludó. Hola a todos. Soy Lucía. A partir de ahora seré su compañera. Por favor, traten de considerarme como cualquier empleada normal. Espero que podamos trabajar bien juntos. ¿Ves? La forma en que lo dice básicamente confirma que es alguien importante. Seguro que es la hija del jefe. Lucía claramente escuchó sus comentarios, y noté un destello de orgullo en sus ojos. Escaneó la sala, y cuando sus ojos se posaron en mí, su expresión cambió instantáneamente a una de sorpresa. Sonreí y la saludé. Hola, Lucía. Lucía tartamudeó. ¿Tú trabajas aquí? ¡Qué chiste! Es mi propia empresa. Por supuesto que trabajo aquí. Me encogí de hombros. Solo piensa que me gusta el ambiente de esta empresa. Lucía se quedó atónita por un momento. Luego pareció recuperar su confianza, sonriendo mientras decía, oh, qué interesante. Hermana Olivia. Como mi esposo no estaba, volvió a llamarme hermana Olivia. Incluso añadió de forma provocativa, estamos en el trabajo, así que no te enojarás si te llamo hermana Olivia, ¿verdad? Sacudí la cabeza. ¿Por qué me enojaría? Viendo que Lucía y yo parecíamos conocernos bien, el líder del equipo se dirigió a mí y dijo, Olivia, de ahora en adelante, serás responsable de guiar a Lucía. Pon mucha atención, y si algo sale mal, será tu responsabilidad. Todo me pareció muy divertido. Estoy ansiosa por ver cómo hacerme responsable trabajando en mi empresa. Capítulo 8. Llevé a Lucía a su escritorio y comencé a explicarle sus responsabilidades laborales. Estaba hablando en serio.
pero noté que no respondía. Cuando levanté la vista, ella me miraba con una expresión de lástima. Olivia, debes tenerlo difícil, ¿verdad? ¿Es que mi hermano no te da mucho dinero para tus gastos? Si no, con lo rico que es, ¿por qué tendrías que trabajar tan duro para ganar dinero? Reprimí mi enfado. Simplemente disfruto trabajando. Claramente no me creía. Hermana, no seas tan fuerte. Sé que tienes tus razones. Después de todo, mi hermano ha gastado mucho dinero en mí, pagando mis estudios, comprando un departamento para mi familia. ¿Por qué sería tacaño contigo? ¿No significa eso que no te considera parte de la familia? Hermana, creo que das un poco de lástima. Sus ojos parecían llorosos, como si realmente me compadeciera, con lo angelical que parecía. Pensé que incluso las estatuas de los dioses en el templo se apartarían para ella. Le respondí con impaciencia. No necesitas preocuparte por mí y mi esposo. Eres nueva aquí, así que céntrate en aprender tu trabajo correctamente. De lo contrario, cuando te despidan, quizás no sepas a dónde ir a llorar. Bueno, no te molestaré más con eso, pero no creerás que soy solo una simple pasante, ¿verdad? Déjame decirte, estoy aquí solo como una transición. Pronto seré tu jefa, dijo con suficiencia, mirándome como si fuera algo sucio. Qué ridículo. ¿Qué más podría ser sino una pasante? Engañar a otros es una cosa, pero engañarme a mí, la jefa real, es simplemente risible. Estaba irritada, pero recordando el plan de mi esposo, reprimí mi enojo. ¿En serio? Pues te deseo lo mejor en alcanzar tus sueños. Después del trabajo, mi esposo vino a recogerme en su porche. Tan pronto como subí al coche, se inclinó hacia mí. Mi preciosa, trabajaste mucho hoy. ¿Estás cansada? ¿Quieres que te dé un masaje en las piernas? Puse mis piernas sobre su regazo y le ordené. Por supuesto, estoy agotada. Tienes que seguir masajeando hasta que yo esté satisfecha. Mi esposo me masajeó las piernas por un rato, y sentí que el cansancio se aliviaba. Justo cuando me acomodé de nuevo, noté a Lucía parada frente al auto, con los ojos rojos e hinchados. Cualquiera que no supiera mejor podría pensar que yo era la amante, y ella la esposa. Me quedé un poco desconcertada. ¿Desde cuándo estaba parada ahí? ¿Acaso nos vio cuando estaba siendo cariñosa con mi esposo? Solo de pensar que pudo haber estado espiándonos, me dio escalofríos. ¿Qué le pasa? Antes de que pudiera reaccionar, mi esposo tocó el claxon varias veces y bajó la ventana. ¿Qué haces parada frente al auto de alguien? ¿Estás intentando que te atropellen o morir? ¿Tienes algún problema? Ella respondió con cara de lástima. Solo estaba pasando por aquí y quedándote parada. ¿Estás intentando espiarnos mientras somos cariñosos? ¿Eres una voyeur? Yo añadí más leña al fuego. Cariño, qué vergüenza. Te castigo. Ya no puedes besarme en público. La cara de mi esposo se oscureció aún más mientras gritaba. Lárgate. No quiero volver a verte. Lucía me lanzó una mirada resentida antes de salir corriendo con lágrimas en los ojos. No sé cómo podía llorar tanto todos los días. Tal vez ha visto demasiadas lecciones sobre cómo ser una pretenciosa coqueta. Honestamente, estaba impresionada. Le pregunté a mi esposo, ¿está llorando así? ¿No te da un poco de pena? Él respondió sin dudar. ¿Pena por qué? Que no crean que los hombres son tontos. Sabemos perfectamente lo que es una pretenciosa coqueta. Ella actúa así para que me dé lástima y manipularme, pero yo simplemente la provoco más para que no consiga lo que quiere. Me reía a carcajadas. ¿Quién diría que mi esposo era un experto en detectar pretenciosa coqueta? No le di mucha importancia al incidente, pero al día siguiente en el trabajo, los rumores sobre mí estaban por todas partes. Capítulo 9. Apenas llegué al trabajo, noté que mis compañeros susurraban a mis espaldas. Es ella la que se subió al auto de lujo ayer. Jamás habría pensado que fuera ese tipo de persona. ¡Qué descarada! Estaba desconcertada. Incluso si me vieron subiendo al auto de mi esposo. ¿Eso justifica que me llamen descarada? Mi esposo y yo estamos en una relación perfectamente legal. Fui a buscar a mi compañera Ava, con quien me llevo bien, y le pregunté qué estaba pasando. Ella me susurró, ¿no lo sabes? Todos dicen que le robaste el novio a Lucía, y que ella te pilló infraganti. Estaba llorando frente al coche. No pude evitar reírme incrédula. Lucía tiene un verdadero talento para distorsionar la verdad. ¿Desde cuándo la esposa legal se convierte en la tercera en discordia? Ella es la tercera, ¿verdad? Qué pena por ella. Ha estado intentando entrometerse, pero mi esposo ni siquiera se molesta en mirarla. No tenía interés en lidiar con rumores tan bajos. Después de todo, no planeo quedarme como una simple empleada aquí para siempre. Una vez que asuma el cargo de mi padre, estos rumores desaparecerán por sí solos. ¿Para qué perder el tiempo explicándome ahora? Tomé mi taza y me dirigí a la sala de descanso para llenar agua. Al acercarme a la puerta, escuché la voz lastimera de Lucía.
Realmente no entiendo por qué Olivia tiene que ser tan mala y robarme el novio. Alguien respondió de inmediato. ¿Por qué más? Por el dinero de tu novio. Claro, siempre actúa como si fuera una chica rica, pero resulta ser ese tipo de persona. No fue hasta que te conocí, Lucía, que me di cuenta de cómo es una verdadera chica rica y humilde. Reconocí esa voz, era Sara. Ella siempre adoraba competir conmigo. Si yo llevaba Chanel, ella conseguía lo mismo. Si yo usaba un bolso Hermès, a los pocos días, ella encontraba uno igual. Claro, los suyos eran falsificaciones, pero estaba convencida de que los míos también lo eran. Así que escucharla hablar mal de mí no me sorprendía en absoluto. Después de escuchar todo esto, levanté la cabeza y entré. Tan pronto como Lucía me vio, guardó silencio de inmediato, y su rostro palideció. Pero Sara, quien también había estado hablando mal de mí, me miró con desprecio y continuó lanzando indirectas. Uf, ¿no crees que la gente que arruina las relaciones ajenas es lo peor? Me siento enferma trabajando en la misma empresa que alguien así. Lucía no paraba de darle codazos, señalándole que dejara de hablar. Pero Sara, insistente en su burla, se burló de mí. ¿Por qué no dices nada? ¿Es que te sientes culpable? Dejé de llenar mi vaso y le pregunté, ¿por qué debería sentirme culpable? Robaste el novio de alguien, y todavía tienes el descaro de preguntar por qué deberías sentirte culpable. Ignorándola, me volví hacia Lucía y le pregunté directamente, Lucía, dime, ¿te robé el novio o no? Lucía vaciló, tartamudeando, pero no se atrevía a decirlo. Sara, todavía insatisfecha, siguió presionando para que hablara y me humillara. Lucía, no seas tímida. La que debería sentirse avergonzada es ella por robarte el novio. Lucía la empujó. ¿Puedes dejar de decir tonterías? ¿Qué tiene esto que ver contigo? Me lanzó una mirada furiosa y salió corriendo de la sala. Sara, con una expresión de desconcierto, me dio un empujón intencionado al salir también. Está bien, cuando llegue el momento de ajustar cuentas, Sara será la primera en la lista. Capítulo 10. Durante la cena, mi esposo y yo estábamos comiendo cuando su teléfono sonó de repente. Eché un vistazo a la pantalla, era un mensaje de Lucía. Mi esposo lo abrió, y había una foto. En la foto, estaba charlando con un colega, y debido al ángulo, parecía que estábamos bastante cercanos. En realidad, solo estábamos discutiendo asuntos de trabajo, pero Lucía había tomado la foto a escondidas, temiendo que mi esposo, que tiende a ponerse celoso, pudiera malinterpretar. Me apresuré a explicar. No es lo que parece. Solo estábamos hablando de trabajo, pero mi esposo me interrumpió. Vamos, cariño. ¿Cómo podría creer en un truco tan barato? Además, con un esposo tan increíble, ¿cómo podrías interesarte por alguien más? Confío en ti incondicionalmente. Un cálido sentimiento me invadió, y lo abracé por el cuello. Eres demasiado adorable. Te amo. Luego vi cómo mi esposo respondía a Lucía. Entonces, ¿qué intentas decir? ¿Que este tipo es mejor que yo? ¿O que mi esposa tiene mal gusto? ¿Qué te pasa? Lucía respondió. No es eso, hermanito. Solo los vi tan cercanos que pensé que algo no estaba bien. Así que quería advertirte. Mi esposo respondió. ¿En serio? ¿Te mando un trofeo de agradecimiento? Tu intento de sembrar discordia es tan obvio. ¿Realmente crees que eres lista? Lucía, ¿cómo puedes pensar así? Hermanito, solo quiero que seas feliz, pero tengo miedo de que ella no te valore. Mi esposo, si me valora o no, no es asunto tuyo. Y para que lo sepas, me gusta tratar a mi esposa incondicionalmente bien, incluso si termino siendo su pagafantas. Lo haría con gusto, ¿entiendes? Ella no respondió después de eso. Creo que las palabras de mi esposo la hirieron. Lo que no esperaba era que al día siguiente en el trabajo, Lucía actuara como si nada hubiera pasado, sin mostrar la menor incomodidad, pero su cómplice, Sara, me saludó con comentarios sarcásticos. Hoy en día, es increíble cómo la gente que roba novios todavía tiene la cara para salir en público. Lucía, fingiendo ser virtuosa, intentó detenerla. Me sentía frustrada, así que decidí callarle la boca de una vez por todas. Saqué mi certificado de matrimonio de mi bolso y se lo arrojé en la cara. Mira, ese no es el novio de Lucía. Es mi esposo, así que quien está intentando ser la tercera en discordia no soy yo. Te sugiero que cierres la boca. Sara miró el certificado y se quedó pasmada. Se giró hacia Lucía. Me dijiste que el CEO del grupo era tu novio. ¿Qué está pasando? Lucía lo negó rotundamente. Yo nunca dije eso. Tú lo asumiste sola. Sara parecía querer discutir, pero se contuvo, probablemente por el supuesto estatus de Lucía como hija del propietario de la empresa. Para ese momento, nuestra discusión ya había atraído a varios colegas curiosos. Lucía estaba visiblemente avergonzada, sin poder explicar nada,
así que simplemente siguió llorando, haciendo que pareciera que yo había hecho algo terriblemente malo. Pero no me perdí el breve destello de satisfacción y malicia en sus ojos. Olivia, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás acosando a una compañera? El líder del equipo se acercó, ni siquiera preguntando por detalles antes de culparme. No pude evitar preguntarme qué tipo de monstruos había contratado la empresa de mi papá. Le pregunté, ¿por qué no preguntas qué hicieron Lucía y Sara? Me ignoró y dijo directamente, Olivia, ya lo hablé con el gerente ayer. Debido a problemas con tu conducta personal, la empresa ha decidido despedirte. ¿Despedirme? Estaba atónita. Mi papá había trabajado tan duro para construir esta empresa. ¿Y ahora la estaban destrozando así? Sin investigar, sin hacer preguntas, solo despidiendo a una empleada sin motivo. Era escandaloso. Respiré hondo y me senté, mirándolo. Si vas a despedirme, entonces trae al gerente. Quiero hablar con él personalmente. No es necesario traer al gerente. La razón es simple. Nuestra empresa no necesita empleados con una moral dudosa. Te dije que lo trajeras. O no me culpes si las cosas se ponen feas. La líder del equipo, Sara y Lucía me miraron como si estuviera loca. ¿Estás fuera de ti? ¿Crees que puedes exigir ver al gerente del departamento cuando quieras? Recoge tus falsificaciones de lujo y vete antes de que tenga que llamar a seguridad. Lucía fingió ser amable. Olivia, será mejor que te vayas en paz. Aquí no es el grupo Ron. Incluso si las cosas se complican, mi hermano no podrá ayudarte. ¿En serio? Dije con una sonrisa calmada. Bueno, vamos a ver quién manda aquí en realidad. Saqué mi teléfono y llamé a mi papá. Papá, están acosando a tu hija. Deberías venir. Sara soltó una risa desdeñosa. ¿Quién te crees que es tu papá? ¿Qué crees que va a hacer? Esto es ridículo. Ah, sí, bueno, no te sorprendas demasiado cuando llegue, mi querido líder de equipo. Capítulo 11. Mientras esperaba a que mi papá llegara, Lucía seguía intentando provocarme. ¿Vas a pedirle ayuda a tu esposo otra vez? Creo que si no hay igualdad en un matrimonio, no dura mucho tiempo. ¿No crees? Le respondí, es mi esposo. Como dependo de él es asunto mío. ¿Qué tiene que ver contigo? Te va a dejar tarde o temprano. No te preocupes. Lucía finalmente dejó de fingir y su rostro se torció de malicia. ¿De verdad crees que si me deja, te va a elegir a ti? ¿De verdad crees que eres digna? Le pregunté con burla. ¿Y tú crees que eres digna? Solo tienes una cara bonita. ¿Qué más tienes a tu favor? Bueno, parece que tú ni siquiera tienes eso. Al mencionar el aspecto físico, Lucía perdió el control. Levantó la mano para darme una bofetada, gritando, «Eres una mujer malvada». Rápidamente intenté retroceder, pero no lo suficientemente rápido. Justo cuando su mano estaba a punto de golpearme, escuché una voz familiar. «Detente, si te atreves a tocar a mi esposa, te arrepentirás». Era la voz de mi esposo, Romeo. Lucía se quedó paralizada por el miedo y bajó la mano. Romeo se acercó a mí furioso, inspeccionando cuidadosamente mi rostro. Una vez que vio que no estaba herida, suspiró aliviado. «¿Te asustó?», me preguntó. Negué con la cabeza, y luego me empujó hacia Lucía. «Ella intentó lastimarte, así que lógicamente, debería ayudarte a devolver el golpe, pero no golpeo a mujeres. Así que debes devolverle la bofetada tú misma. No te preocupes por si te duele la mano. Tengo hielo preparado para después», le susurré. «¿Ya has reunido todas las pruebas sobre su implicación en el tráfico de personas? No te preocupes, la policía ya ha arrestado a sus padres, y están en camino para arrestar a Lucía. Adelante, golpéala». Durante días, Romeo había estado usando la promesa de una casa para engañar a los padres de Lucía mientras reunía pruebas de su implicación en el tráfico de niños. Miré el rostro pálido de Lucía, quien mordía su labio con los ojos llenos de lágrimas. Su voz temblaba mientras hablaba. «Hermano, ¿cómo puedes ser tan cruel?». Mi esposo no se inmutó en lo más mínimo. De hecho, parecía impaciente. «¿Quién te dijo que acosaran a mi esposa? Y deja de llamarme hermano, me da asco». Lucía, aún sin rendirse, intentó un último intento desesperado. «Hermano, ¿por qué eres tan cruel conmigo? Seguro que es esta mujer la que te ha estado envenenando, ¿verdad? ¿Mi esposa está envenenando nuestra relación? ¿Tú crees que eres digna siquiera? No le llegas ni a la suela de los zapatos. Mira todas las cosas horribles que has hecho. Dijiste que no tenías a dónde ir, y mi esposa amablemente te acogió. ¿Y qué hiciste? Te pusiste mi pijama a escondidas y publicaste fotos en Facebook. Y eso no es todo. Llevas buscando problemas con mi esposa desde entonces. ¿De verdad pensabas que no me daría cuenta?». Luego se volvió hacia mí y me dijo, «No tengas piedad, golpéala». Por supuesto, no pensaba tener piedad. Tan pronto como mi esposo terminó de hablar, me acerqué y le di varias bofetadas.
lo suficientemente fuertes como para hincharle la cara. Ella había intentado golpearme antes. Si no me defendía, sería una tonta. Lucía se cubrió la cara y miró a mi esposo, olvidando su disfraz de víctima. En un ataque de rabia, gritó: ¿de verdad dejaste que me golpeara? ¿Olvidaste que cuando fuiste secuestrado y casi asesinado por traficantes, fueron mis padres quienes te salvaron? Si no fuera por ellos, ya estarías muerto hace tiempo, y ahora pagas con traición, sufrirás las consecuencias. Si fueron realmente mis salvadores o no, tú lo sabes mejor que nadie, respondió mi esposo fríamente. Su acusación la hizo retroceder. Aterrada, rápidamente lo negó. No sé de qué estás hablando. Mi esposo soltó una risa irónica. No te apresures a negarlo, pronto confesarás. Y como era de esperarse, volvió a llorar. Parecía que nunca se detendría. El líder del equipo, claramente intimidado por la presencia de mi esposo, quería ayudar a Lucía, pero no se atrevía, así que me amenazó en su lugar. Olivia, espera. Voy a llamar a la policía ahora mismo para que te arresten. Vamos a ver quién realmente será arrestado aquí. Se escuchó una voz familiar. Me giré y, para mi alegría, vi a mi papá. El líder del equipo también lo vio y corrió a complacerlo. Jefe, ha llegado. Esta mujer ha estado acosando a su hija. Voy a llamar a la policía para que la arresten de inmediato. Él me señaló furioso, continuando con sus acusaciones. Mientras tanto, noté que el rostro de Lucía se ponía pálido. Por supuesto que estaba asustada. Después de todo, estaba a punto de ser expuesta por fingir ser la hija del jefe. ¿Cómo no iba a estarlo? Mi papá, con tono despreocupado, le preguntó al líder del equipo. Entonces, ¿tú eres el que dijo que ibas a arrestar a mi hija? El líder del equipo abrió la boca, a punto de explicar, pero de repente pareció darse cuenta de algo. Me miró con los ojos bien abiertos. Tú eres la verdadera. Le pregunté, ¿por qué crees que mi apellido es el mismo que el del jefe? Parecía querer morderse la lengua de la vergüenza. Luego comenzó a explicar frenéticamente. Lo siento mucho. No tenía idea de que eras la verdadera hija del jefe. Fue esa impostora la que me engañó. Ignoré sus explicaciones desesperadas. Payasos como él no valían mi tiempo. Me volví hacia Lucía. ¿Te sentiste bien recibiendo todos esos halagos mientras fingías ser la hija del jefe? Capítulo 12. Lucía, casi enloquecida, me acusó. ¿Te hace feliz verme como una payasa? Mi esposo, preocupado de que pudiera volverse violenta, me tomó en sus brazos para protegerme. Eres tú la que tiene malas intenciones. ¿A quién puedes culpar por eso? Y no nos parece divertido. Solo nos resultan tan repugnante como un sapo. Estás constantemente acosándome, y es más que molesto. Te amo tanto, y aún así eres tan cruel. Vas a enfrentarte a las consecuencias. Mi esposo se rió. ¿Me amas a mí o amas mi dinero? No sé si yo enfrentaré consecuencias, pero las tuyas ya están aquí. Miró hacia la puerta, y varios policías entraron. Lucía, pensando que eran sus salvadores, señaló emocionada hacia mí y los policías. Oficial, ella me agredió. Arréstenla inmediatamente. Los policías la ignoraron y, en su lugar, le preguntaron, ¿eres Lucía? Sí, estás bajo sospecha de tráfico de niños. Por favor, acompáñanos. Lucía perdió la compostura y empujó a los oficiales. Se han equivocado. Yo nunca he traficado niños. Esto no tiene nada que ver conmigo. Los policías respondieron, ¿de verdad? Tus padres acaban de confesar, y te explicaste en el tráfico de los últimos 2 años. No, están mintiendo. No les crean. Lucía luchó frenéticamente, pero no pudo vencer a los policías. Cuando la estaban llevando, me miró con puro odio y gritó, Olivia, maldita, todo esto es por tu culpa. Me has arruinado. Te llegarán las consecuencias. Mi esposo rápidamente me abrazó, protegiéndome. Luego respondió con calma, las acciones retorcidas de tu familia, traficar con tantas mujeres y niños, te han alcanzado. Estás enfrentando tu propio karma, pero aún así quieres culpar a mi esposa. ¡Qué asco das! El rostro de Lucía se retorció aún más al ver cuánto me protegía. Sin embargo, aún se aferraba a una pequeña esperanza y preguntó, durante todos estos años, ¿fue porque soy la hija de un traficante que nunca te gustó? Mi esposo habló con claridad. Incluso si no estuvieras involucrada en el tráfico de personas, no te habría mirado ni una vez. Mi corazón solo pertenece a mi esposa. Deja de ser tan ilusa. Tú y tus padres, sus almas están sucias. Disfruta tu tiempo en prisión. Has estado fingiendo todo este tiempo, ¿verdad? Todo ese discurso sobre pagar una deuda. Sabías la verdad desde el principio. No, voy a matarte. Me has arruinado. Lucía se alteró tanto por sus palabras que comenzó a forcejear salvajemente, casi escapando de los oficiales que la retenían. Pero al final,
No pudo vencer a la policía, y la esposaron y se la llevaron. Mientras el alboroto terminaba, mi papá se dirigió a los empleados. Esta es mi única hija, y ella es la futura líder de esta empresa. De ahora en adelante, sigan sus instrucciones. La sala estalló en aplausos mientras todos me daban la bienvenida a mi nuevo puesto. Eché un vistazo a mi alrededor y vi a Sara y al líder del equipo temblando de miedo. Antes me frustraba que mi papá me hiciera empezar desde abajo, pero después de experimentar a tantos oportunistas y aduladores, finalmente entendí su sabiduría. Después de las formalidades, mi papá se fue a atender sus propios asuntos, y mi esposo fue llamado a la comisaría para ayudar en la investigación de su secuestro. El caso no había sido fácil de resolver, pero el padre de Lucía, desesperado por dinero, había secuestrado a más niños recientemente, y el equipo de mi esposo lo atrapó con las manos en la masa. La evidencia era innegable. Lo que más me sorprendió fue que Lucía también estaba involucrada en el tráfico. Con todo resuelto, dirigí mi atención a Sara y al líder del equipo. Ambos me miraron de inmediato con sonrisas forzadas, tratando de explicarse. Lo sentimos mucho. Fue Lucía quien nos engañó deliberadamente. Por eso caímos en su trampa. Sara tartamudeó. Lo siento, solo fui engañada por ella. Pensé que ella era la hija del jefe. Les pregunté con calma. Si no fuera la hija de mi padre, ¿aún estarían disculpándose conmigo de esta manera? Balbucean y tartamudean, incapaces de responder. Su culpabilidad era evidente. Estos dos no eran más que oportunistas de mente estrecha. No me molesté en decir más palabras. Los despedí a ambos en ese mismo momento. Las personas que juegan a los favoritismos y pisotean a los demás no son más que un problema para la empresa. En la empresa que he tomado bajo mi mando, no toleraré a este tipo de individuos mezquinos. También despedí al gerente de departamento que permitió que Lucía entrara en la empresa. Cuando alguien es despedido de nuestra empresa y agregado a la lista negra, es casi imposible que puedan seguir trabajando en la zona. Supongo que esto es solo el karma que merecen por sus malas acciones. Capítulo 13. Unos meses después, mi esposo me contó que la familia de Lucía había sido sentenciada. Resulta que realmente fue su red de tráfico de personas la que secuestró a mi esposo hace años. Pero cuando vieron que, incluso a una edad tan joven, tenía una presencia extraordinaria, decidieron apuntar a algo más grande. El padre de Lucía intervino, haciéndose pasar por el buen samaritano que lo rescató, dándole comida y refugio. Pero en realidad, estaban llenos de malas intenciones. Esperando atrapar una presa más grande, eran verdaderamente insaciables en su codicia. Afortunadamente, mi esposo mantuvo la cabeza fría y nunca los confió por completo. La mayor parte del dinero que les había dado fue recuperada. Lo que nos hizo aún más felices fue que, gracias a esta investigación, muchas mujeres y niños traficados fueron rescatados gracias a los esfuerzos de mi esposo. Fue verdaderamente satisfactorio. Cuando pensaba en esas mujeres y niños que habían sufrido abusos, me dolía el corazón. Los traficantes de personas merecen el castigo más severo. Deberían ser cortados en 1000 pedazos. Más tarde, la prisión se puso en contacto conmigo, diciendo que Lucía quería verme. Rechacé inmediatamente. No hay ninguna razón para que la vea. Ella estuvo involucrada en tantos casos de tráfico de niños. Merece pasar el resto de su vida sufriendo en prisión. Solo espero que pase sus días tras las rejas en un interminable arrepentimiento. Después de colgar el teléfono, le pregunté a mi esposo, ¿cómo fuiste capaz de ver a través de las tácticas de Lucía como pretenciosa coqueta? Mi esposo respondió, tienes que entender. No existe una pretenciosa coqueta de alto nivel ni un hombre verdaderamente despistado. Todos los hombres pueden ver las intenciones de una pretenciosa coqueta. Algunos simplemente eligen fingir que no. Le di un beso en la mejilla. Eres increíble. Me acurruqué en sus brazos mientras él acariciaba suavemente mi vientre y me preguntaba, ¿no crees que ya es momento de tener un bebé? Asentí y lo miré. La luz del sol entraba por la ventana. Un pequeño rayo dorado tocaba la punta de su nariz, y otro iluminaba sus labios. Las cigarras cantaban desde el árbol de sicomoro fuera de la ventana. Este era un momento perfecto.